Buenos días, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy me siento bien alta aquí. Que me puse tacones. Gloria a Dios que están bendecidos. El día de hoy tenemos una palabra especial que Dios estuvo pues preparando en mi corazón desde hace unas semanas, y que sea Dios hablando a las personas, a cada uno de nosotros. No están aquí por casualidad. Dios tiene una palabra el día de hoy para ustedes. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama un espíritu de letargo. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra. Si no, les invito a que si tienen una libreta puedan ir escribiendo, o en su celular también pueden hacerlo. Se llama un espíritu de letargo. Y el propósito de esta predicación es identificar si dentro de la iglesia, en ciertas áreas de nuestra vida, hay un espíritu de letargo, para que podamos ser libres por medio del Espíritu Santo. Amén. Y vamos al versículo clave de esta predicación, que se encuentra en Lucas 12:37. Para los que tienen Biblia me pueden acompañar. Lucas 12:37. Cuando estén ahí pueden decir amén. 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 Y dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y vamos a orar. Padre amado, gracias por este día, Señor, que tú nos permites estar delante de tu trono. Señor, te pido que esta enseñanza pueda tocar los corazones y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Señor, solamente soy una sierva que quiere ser tus manos y quiere ser tus pies, Señor, y que esta palabra pueda tocar a cada persona que está aquí y aún a la que haya de ver este video. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra: bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando venga el Señor los halle haciendo velando. Y velar significa estar despierto. Y estamos conscientes de que aquel día en que el Señor venga está muy pronto. Cuando vemos que la palabra se está cumpliendo, hay muchos versículos de la Biblia que podemos ver que se cumplen, como que van a haber terremotos, señales en el cielo y en la tierra. Y una de las cosas que se está cumpliendo es lo que dice en la palabra, que a causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará. Y esto es una verdad, porque vemos como fuera de la iglesia hay muchas personas que no les importa hacer el mal, ya no tienen ni siquiera la mínima consideración de que hacen cosas que están equivocadas y no les importa. Ya es como algo libre, que tú puedes hacer lo que quieras, no importa si pues quieres, no sé, tener un novio de 5 años, porque si es lo que tú quieres lo puedes hacer. O sea, está súper equivocada la mente de las personas, y esto es a causa de la maldad del mundo. También dice la Biblia que a lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno malo, y ya lo vemos en todos lados. Podemos ver que cosas que antes, hace unos años, podíamos ver que no se podía hacer y no se debía hacer, ahora es algo que está disponible para todos y lo podemos hacer. Y algo que me recuerda es, por ejemplo, el divorcio. Antes era muy difícil que una persona se divorciara. Y ahora cualquier persona lo puede hacer. Incluso existen los divorcios express, y en un segundo ya puedes estar divorciado de la persona. Y es un tema delicado, porque la Biblia dice que se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne para siempre. Entonces, a veces cuando un matrimonio se vuelve complicado para las personas es fácil decir, pues aquí se acabó. Pero esa no es la voluntad de Dios, y esas solo son señales del fin.
pero dice la palabra que al que halle velando, cuando Él venga lo va a sentar a su mesa. Y quien no quisiera sentarse a la mesa de Jesús un día cuando estemos en su presencia, ya sea que muramos o que Él venga primero y nos arrebate en los cielos. Pero quisiéramos estar con Jesús algún día, y ese es el deseo de mi corazón para ustedes, que todos podamos hallarnos en la mesa de Jesús. Amén. Y no sé si a ustedes les ha pasado algo que se llama la parálisis del sueño. Si no lo conocen, es que tú estás despierto, pero no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo y estás como de que nada más viendo todo y tratando de moverte y no se puede. Y esto sucede porque cuando tú estás dormido y te levantas así como de golpe, tu cerebro sigue dormido, pero tú ya estás despierto, entonces como hay un choque, no puedes moverte. Y bueno, esta analogía es lo mismo que quiere el enemigo con su iglesia, que tú estés como medio consciente, pero tu cuerpo adormecido, que tu espíritu esté dormido y que no sepas lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para que no te despiertes. Y vamos a ver qué significa letargo espiritual para que puedan irme entendiendo un poquito. Igual si quieren anotarlo, aquí el siervo nos lo va a poner. Aquí lo esperamos. Pero el letargo espiritual se refiere a una condición en que la persona pierde sensibilidad hacia lo espiritual y se vuelve indiferente a la voz de Dios. Deja de crecer en su vida de fe y es como una especie de adormecimiento del alma. Es decir, que es indiferente a la voz de Dios, está adormecido, está dormido en su vida espiritual. Y dice la Biblia, un verso que nos refiere de esto está en Isaías 29:10, en la Reina Valera del 2015, dice: porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de letargo, ha cerrado sus ojos de los profetas y ha cubierto sus cabezas de los videntes. Y este espíritu que Dios derramó sobre ellos, este espíritu de letargo, era porque no querían escuchar la voz de Dios. Dios les hablaba y les hablaba y les hablaba y ellos no escuchaban. Dice la palabra que eran duros de cerviz. Entonces, como ellos no escuchaban, Dios les dijo, bueno, pues sigan su camino. Y como dice en Romanos, los entregó a una mente reprobada. O sea que ya no discernían entre el bien y el mal. Y no suena diferente a lo que pasa ahora. Mucha gente ya no sabe discernir entre el bien y el mal. Y algo preocupante de México es que cuando te pasa algo malo, te roban, te asaltan, no puedes quejarte con nadie porque sabes que no te van a hacer caso. A mí ya me ha pasado varias veces que yo pues he puesto denuncias, si no avanza, no hace nada. Entonces imagínense lo pesado que es que tú ya sabes que aunque pase algo malo, nadie va a hacer nada a tu favor. Pero el Espíritu Santo nos revela que solamente si podemos aceptar esas áreas donde hay un espíritu de adormecimiento es que podemos ser libres en verdad. Y debemos recordar que somos espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ya nos lo ha enseñado la pastora Lulu muchas veces. Y eso significa que como nuestra carne tiene necesidades como comer, dormir, ir al baño, nuestro espíritu también tiene necesidades y es también de comer, de alimentarse, de estar fuerte. Porque si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, lo que pasa es que se debilita y mueren. Y una vez que, voy a quemar a los pastores, pero una vez que no nos dieron de cenar en la iglesia, en la casa de los pastores, yo me estaba muriendo de hambre y yo, ay, ¿por qué no me dan de comer? Porque era lo del campo de verano y ellos estaban súper ocupados, entonces dijeron, no cenamos. Y yo, en ese momento el espíritu me habló y me dijo, así es mi espíritu también, o sea, así como tú tienes hambre físicamente, el espíritu también tiene hambre y es el tiempo de buscar la palabra de Dios. Amén.
Y la fuente de nuestro espíritu es Dios. No hay otra fuente espiritual que pueda llenarte como solo Jesús lo hace. Sabemos que en el mundo están tratando de llenar su espíritu de muchas maneras. Una de ellas es la brujería, el ocultismo, todas esas cosas que el enemigo usa porque sabe que funcionan. El enemigo tiene poder para sanar, tiene poder para hacer milagros, pero esos milagros no vienen de parte de Dios y lo único que traen es condenación y es muerte. Y es con lo que se están llenando nuestros jóvenes. Es complicado porque el ocultismo está en muchas de las cosas que vemos, en videos, en películas, en cosas que van metiéndose en nuestra mente sin que lo percibamos para que en un punto seamos insensibles a ello. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos y más cuidado con nuestros hijos, porque ellos no tienen el discernimiento espiritual que tienen uno como padres, que tienen la autoridad como padres. Entonces debemos tener cuidado con lo que nuestros hijos ven, ser más más regañones, decirles no veas esto, no porque no quiera que disfrutes o así, sino porque sé que te va a hacer daño. Y vamos a entrar un poquito dentro de este tema y vamos a ver señales de vivir en un letargo espiritual. Señales de vivir en un letargo espiritual. Esto no significa que nuestra vida en Cristo esté apagada completamente, sino que hay áreas en donde el enemigo entra en nuestra vida por alguna puerta abierta, algún pecado, y lo que hace es traer adormecimiento en nuestro espíritu. Amén. Y vamos a ver el punto número 1 para los que escriben. Dice, dificultad para concentrarse durante la oración, la adoración o la predicación. Lo repito, dificultad para concentrarse durante la oración, la adoración y la predicación. ¿Y qué significa esto? Que sentimos una falta de interés por las cosas de Dios, por la palabra, por las predicaciones, nos parecen aburridas, nos cuesta dedicarle tiempo a leer la Biblia, nos cuesta dedicarle tiempo a la adoración, a la intercesión. Cuando está el tiempo de la alabanza, estás con apatía, no sientes ganas de adorar a Dios. Cuando está el tiempo de la oración no puedes cerrar tus ojos y concentrarte, o vienen pensamientos a tu mente que no te dejan concentrarte, que tú estás orando, sí Señor, y de repente te acuerdas, ay, las tortillas que dejé en el comal, ay, a ver si mi mamá se acuerda que ahí las dejé y le apaga la mecha, y luego, ay, mi cuarto está todo sucio, al rato lo voy a limpiar, y de repente cuando te das cuenta ya pasaron 10 minutos y no estabas concentrado en la oración, y no estabas concentrado en la adoración. Y eso es un síntoma de algún adormecimiento espiritual. Vamos a Salmos 119, 92. Esto que les digo es más común que pase en las iglesias, así que sí, vamos identificando algunas de estas cosas que les voy a decir, no es para condenación, sino para que el Espíritu empiece a actuar en nuestra vida y podamos ser libres y podamos vivir esa vida que Cristo quiere para nosotros, una vida en abundancia y en libertad. Entonces sí es súper importante que pongamos atención y que si vamos identificando algo, podamos anotarlo en nuestra libreta, podamos marcarlo a lo mejor con una palomita y Dios va a hablar a nosotros el día de hoy, pero lo que quiere el Señor es que seamos libres en el nombre de Jesús. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Este es un salmo que es anónimo, probablemente lo escribió David,
pero básicamente decía que la ley de Jehová era su delicia, y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Dice un versículo, quiero probar y verte, que es necesario que nosotros podemos probar a Dios. Y yo estaba estudiando qué significaba esto, y significaba no apresurarse en las cosas de Dios. A veces cuando estamos pasando un tiempo de oración o de lectura de la palabra, ya queremos terminar y leemos el versículo bien rápido, sí, sí, Señor, y luego ya nos queremos ir a hacer otras actividades. Pero lo que significa de verdad probar y verte es pasar tiempo con Dios, dedicarlo a Dios. Y yo he exhortado a Edson, porque Edson ve predicaciones y hace otras cosas. Y yo le digo, está bien que lo hagas, porque siempre es bueno llenarnos de Dios, pero también es importante que cada uno de nosotros dediquemos un tiempo sin hacer otra cosa, solo pasar el tiempo con Dios, sin ver la predicación y hacer otra cosa. No, o sea, pasar ese tiempo leyendo tu palabra sin ninguna otra distracción, sin que venga tu papá y te... Por eso dice la palabra que vayamos a nuestro cuarto y cerrando la puerta, y nos escuchará nuestro Padre. Y eso de cerrar la puerta solo significa intimidad, uno a uno, como es la intimidad en el matrimonio, solamente uno y uno. Eso es lo que quiere el Señor para su iglesia, que su ley sea su delicia, que podamos deleitarnos en la palabra de Dios y dedicarle tiempo a ella. Y por eso es que el enemigo tanto pelea por robar nuestra atención en el tiempo de la oración, en el tiempo de la intercesión, porque Él no quiere que tú te deleites en Jehová. Por eso es que cuando estás orando vienen y te tocan el hombro, o vienen y luego te llega un mensaje en el celular, o luego te empieza a picar el pelo, lo que sea, porque el enemigo quiere mantenernos en esa situación para que no podamos entrar de lleno en la presencia de Dios, y que la presencia de Dios no pueda tocar tu corazón. Porque solamente cuando entramos verdaderamente en la presencia de Dios es cuando el Espíritu puede hacer algo en nosotros. Y es solamente ahí cuando Dios habla a nuestro corazón y trae sanidad, tanto física como espiritual, pero solamente dedicándole tiempo a Dios. Amén. Y vamos a ver el punto número 2, que es un sentimiento de desconexión con Dios y con la iglesia. Un sentimiento de desconexión con Dios y con la iglesia. Y esto significa que tenemos una sensación de lejanía con Dios, de lejanía con todo lo que tenga que ver con la iglesia. Sentimos que no vale la pena ir a la iglesia. De hecho, yo he visto muchos cristianos que apoyan que no se vaya a la iglesia, que no, nada más con que veas una predicación o que veas un en vivo, pero la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario que la iglesia cada domingo venga aquí, porque solamente aquí es donde el Señor manda su bendición. Y donde hay armonía, dice la palabra que el hombre con hombre se aguza. O sea que se va como formando el carácter. Porque a veces es difícil tratar con los hermanos, amén. Es difícil hablar con una persona, acercarnos a una persona y saludarla o estrecharle la mano. Pero solamente ahí es donde el Padre empieza a formar tu carácter y empieza a fortalecerte para todo lo que vas a pasar en la semana, porque no, dice la palabra que van a venir pruebas, van a venir aflicciones, no estamos libres de eso y solamente podemos fortalecernos llenos de su presencia, buscando en el lugar secreto, pero buscando también como congregación. Por eso es que ahora vemos muchas sillas vacías, y la verdad es que a mí sí me pega ver que no vienen a la iglesia, no porque diga, yo quiero que se llene la iglesia y el éxito y lo que sea, sino porque significa que hay un corazón que no está dispuesto a darle todo al Señor. Y el Señor ha dado todo por nosotros. Envió a su único hijo, a su hijo amado, no lo negó por nosotros.
derramó toda su sangre para que tú puedas el día de hoy estar cerca de Él. Y es triste ver que no lo tomamos en serio, que no dedicamos el tiempo para Dios. Y yo creo también que el Señor ha de estar triste por todas esas sillas vacías, porque tienen el nombre de una persona. Cada silla tiene el nombre de una persona. Dice el Salmo 133:1. Si gustan acompañarme, Salmos 133:1. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, eso es lo que debe ser en la iglesia. Cuán bueno y cuán delicioso es ver todos los amigos a Jessie aquí participando y dando testimonio. Cuán hermoso es ver a doña Vicky y don Pepe viendo cómo sirven a Dios. Es hermoso verlos a todos aquí sirviendo a Dios, pero ciertamente cuando el enemigo viene a atacar, pone en nosotros un deseo de no servir a Dios. Antes te gustaba servir a Dios en la alabanza o con los niños o siendo un líder de jóvenes o de intercesión, y ahora ya no sientes lo mismo. Ya sientes que no es necesario servir, que no es necesario darle de más a Dios. O no sientes carga por darle más al Señor, no tienes ganas de apoyar en ninguna área. Cuando vienen a hacer convocatorias de ¿qué quieres servir en este área? Tú eres el último en levantar la mano o te pones atrás para que no te vean. Eso es un síntoma de una apatía, de un letargo espiritual. Y debe ser una señal de alerta para la iglesia de que debemos ser libres en esa área, debemos buscar a Dios y desear servirle con todo lo que somos. Que no sea solamente un servicio de los domingos, sino un servicio de toda la semana, desear ver cómo podemos servirle a Dios. Amén. Y vamos al punto número 3. Como les comenté, pueden ir analizando todos los puntos que llevamos, ir examinando su corazón y ver si hay algún síntoma de esta apatía espiritual, este adormecimiento del alma, para que Dios pueda hacernos libres de ese espíritu, porque es un espíritu que entra en nosotros y no queremos ser atados a ningún espíritu. Amén. Dice el punto 3, desinterés por crecer espiritualmente. Número 3, desinterés por crecer espiritualmente. Esto significa que no tienes un motivo para seguir desarrollando tus dones y tus talentos delante de Dios. Esta es mi primera vez tocando el cajón, pero gracias a Dios me ayuda un poquito. Pero si no nos atrevemos a hacer cosas nuevas para Dios, nunca vamos a ver crecimiento en ninguna área. También Arledo iba a dar clase de niños, pero no vinieron niños, pero ya está preparada para dar la clase. Y es lo que todos debemos hacer. Ese es el deseo de Dios, como el otro día nos decía Dafne, que cuando ya se iba nos decía que sigamos desarrollando nuestros dones y talentos. Eso es lo que quiere Dios para ti, es lo que quiere Dios para tu familia, porque Él ha puesto dones y talentos sobre cada uno de nosotros y quiere que los desarrollemos y que los pongamos a su servicio. Si tú querías hacer algo en la alabanza, pues ahí anímate, pégate con el pastor ahorita que está de líder y dile, no, yo quiero aprender, y pégate como una pulga, porque a veces está tan ocupado que no puede. Pero si tú quieres aprender algo, si quieres cantar, si quieres ser líder, pues que se vea el entusiasmo en tu vida de querer crecer. Porque si tú dices, no, pues yo sí quiero ser líder, pero como que después, ahí no va a pasar nada.
Porque si tú no haces cosas diferentes, no van a pasar cosas diferentes. Si quieres crecer en algún área en la iglesia, involúcrate más. Pregúntale a los líderes, pregúntale a las personas que les tengas confianza, pero no te quedes igual. Que no sea un domingo más en donde solo vienes a escuchar y te vas, sino que veas la manera de servir a Dios, porque Dios quiere hacer más contigo y más cada día, dice la palabra, gracia sobre gracia quiere poner en ti. Pero necesitas levantarte, necesitas poner el entusiasmo para hacerlo, necesitas capacitarte y seguir aprendiendo. Pero si aquí en nuestro corazón hay un desinterés por seguir creciendo, puede ser un síntoma de un adormecimiento espiritual. Y les digo, esto no es como condenación, sino para ser libres el día de hoy. Entonces, si hay algo en nosotros que no nos permite avanzar, hacer lo que Dios tiene para nosotros, quizá no en este lugar físico, sino que vamos a ir a otro lugar. Ahí a lo mejor Dios, que se llene la iglesia con muchas personas, Dios te va a poner un liderazgo, pero desde ahora tienes que ir formando carácter, capacitándote, buscando más a Dios, todo lo que puedas hacer para seguir creciendo espiritualmente. Solamente lo puedes hacer si puedes identificar esas áreas y pedirle a Dios que te ayude a sanarlas. Y vamos a ver en 1 Corintios 15, 58, en la Reina Valera. 1 Corintios 15, 58. Dice la palabra: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo nos lo compartía hace unos días Edson, pero es una forma tanto de exhortación como de ánimo. Primero nos dice que estemos siempre firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, firmes y constantes todos los días. No se trata solamente de decir, no, pues yo hace 5 años era líder de jóvenes y mira todo lo que hice. Y hace 5 años yo tocaba la guitarra. No, no se trata de que ahí se acaba la obra del Señor, sino que dice todos los días firmes y constantes creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Cuando nosotros lleguemos, creo que siempre se los comparto, pero cuando nosotros lleguemos allá al cielo, vamos a ver un montón de riquezas acumuladas y vamos a ver un chorro de cosas que fuimos juntando cuando estábamos aquí en la tierra, pero solamente porque estábamos constantes creciendo en el Señor. Y si a veces no sentimos esta carga, tenemos que orar porque sí es verdad, a veces no podemos, o sea, ya no queremos hacer nada, ya no hay ese sentimiento, ese deseo de servir a Dios, ya no existe. Y todos lo pasamos, yo también lo he pasado, ya a veces ni quiero servir, pero solamente podemos decir, Señor, en mis fuerzas no puedo, no quiero, ya no quiero seguir, pero tú por favor dame la carga, porque si no me la das me voy a desviar y me voy a ir lejos de ti. Necesitamos ser dependientes a Dios. Amén. Y vamos al punto número 4, que es pérdida del asombro y falta de gratitud. Número 4, pérdida del asombro y falta de gratitud. Y cuando nosotros tenemos un adormecimiento espiritual, lo que pasa en nosotros es que tenemos una actitud de apatía en todos lados. Somos los primeros en irnos de un lugar,
somos los últimos en saludar a la gente o nos quedamos así aquí atrás y que todos vengan a saludarme porque yo no voy a saludar a nadie. O no nos causa asombro lo que Jesús está haciendo en la iglesia, lo que Jesús está haciendo en nuestra familia. Ya no vemos que Dios está, cómo Dios nos ayuda en nuestra familia. Por eso es que personas que teniendo todo, dinero, fama, bienes, todo teniendo todo, siguen estando tristes y siguen estando mal porque no tienen a Dios y no saben, como dice la palabra, que no tenemos necesidad de todas estas cosas porque nuestro Padre que está en los cielos nos las suple. Y todas estas personas viven tristes y amargados porque no tienen al Espíritu Santo, pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y solamente podemos ser libres de esas áreas por medio de su presencia, porque es verdad que hay esas áreas en algunos miembros de la iglesia, pero solamente por medio del Espíritu Santo es que podemos ser libres de toda atadura que haya en nosotros, porque Él quiere que vivamos una vida llena del gozo de su salvación. No quiere que te levantes cada día sin ganas de vivir, sin ganas de ver lo que va a ser el día de hoy. Quiere que te levantes y digas, gracias Señor, porque yo sé que tú vas a hacer algo el día de hoy. Sé que tú vas a darme bendiciones y vas a usarme para hablarle a muchas personas y sé que tengo un propósito y estoy vivo porque tú me tienes aquí para algo más grande que yo mismo. Solamente por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que hay tantas personas tristes en el mundo. Necesitan de su Espíritu. Nosotros necesitamos a su Espíritu y necesitamos también ser libres si acaso hemos entregado algunas de esas áreas al enemigo. Solamente de esa manera. ¿Y cómo podemos identificar a una persona que le falta gratitud o tiene raíces de amargura? Porque muchas veces usa la frase, a mí nunca me reconocen, o a mí nunca me hacen esto, o a mí siempre me critican, o siempre en la iglesia me hablan mal, o siempre me miran mal. Esos pensamientos vienen del enemigo, no los tomes como tuyos. Cuando venga un pensamiento de esos que te quieren hacer menos y quieren que tú te sientas mal, vienen del enemigo, no los tomes como tuyos, repréndelos en el nombre de Jesús y tú sigue avanzando en tu iglesia. Si tú sentiste que alguien no te saludó o dijo algo de ti a tus espaldas, repréndelos, porque el enemigo quiere que tú estés confundido y amargado para que no puedas crecer en lo que Dios tiene para ti. Amén. Y vamos a identificar rápido por qué vienen todos estos, este letargo espiritual. ¿Para qué tenemos que identificarlo? Para que no volvamos a caer en eso, para que no volvamos a cederle un área al enemigo y no pueda tomar otra vez lugar en esas áreas sobre nosotros. ¿Y por qué viene un letargo espiritual? Número 1, tolerancia al pecado o pecados ocultos. ¿Qué significa esto de la tolerancia a pecados? Es que somos permisivos ante ciertos pecados, que constantemente sabemos que están mal, pero los seguimos haciendo y no nos importa hacerlos. O pecados ocultos significa que sabemos que algo estamos haciendo mal, pero no queremos dejarlos. Es decir, que amamos el pecado, que queremos seguirlo haciendo. Lo abrazamos como si fuera nuestro y lo seguimos practicando, como dice la palabra, que incluso invitaban a otros para seguir pecando. Pero si nosotros tenemos algún pecado oculto dentro de nosotros, solamente podemos ser libres confesándolo. ¿Confesándolo a quién? A Dios. Pero si necesitamos ayuda espiritual, porque a veces es necesario
que no podemos ser libres, podemos pedir ayuda de un líder, del pastor, de alguien de confianza que ame a Cristo para que nos ayude a ser libres de ese pecado. Porque si no lo hacemos, el enemigo toma potestad sobre nosotros y nos mantiene atados, y nos mantiene enojados, y nos mantiene llenos de amargura. Entonces debemos ser libres de esos pecados ocultos, de esos pecados que hemos sido tolerantes, que a lo mejor para ti puede ser, no sé, el chisme, por ejemplo. Tú sabes que está mal, sabes que no debes hacerlo, pero constantemente estás diciendo y hablando de alguien más. Y a veces el mismo enemigo es el que nos mantiene atados. Entonces, si tú reconoces eso, si quieres cambiar, tienes que entregárselo a Dios todos los días. Pero si no lo reconoces, si no quieres cambiar, porque dices, ay, es que a mí me encanta el chismecito y me encanta que el trabajo me cuenten ahí lo que están haciendo lo que pasa en el trabajo y así. Si tú lo amas, no lo vas a poder dejar. No debes amarlo. Cuando venga ese amor por el pecado, tienes que reprenderlo y orar. Cuando veas que hay una área donde el pecado está tomando el lugar, debes reprenderlo y orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te ayude a dejarlo. Porque si no le pides ayuda al Espíritu Santo y no quieres cambiar, vas a seguir atado a ese pecado. Y va a seguir tomando potestad sobre ti el enemigo. Eso no va a cambiar nunca. Tienes que dejar de amar tu pecado, cualquiera que sea. Yo ahorita no sé la verdad cuáles pecados vengan a cada uno de sus corazones, pero yo también tengo pecados, pero no significa que mis pecados deben tomar autoridad sobre mí. Significa que sí, me equivoco, pero todos los días voy a los pies de la cruz y le pido ayuda a Jesús. Todos debemos hacer eso, pedirle ayuda a Jesús. Dice la palabra en Proverbios 28:13, la Reina Valera. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solamente el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia. Y es algo asombroso de Dios que cuando nosotros nos equivocamos, dice su palabra, que si nos arrepentimos, Él los va a limpiar completamente, que si fueran rojos como la grana, Él los emblanquecerá como la nieve. Nos va a hacer completamente diferentes y no se va a acordar más de ellos. Nunca más se va a acordar de tus pecados, aunque fueras la peor persona del mundo. Amén. Y vamos a ver unos dos más para orar por esta predicación. Dice el número 2, falta de perdón. Falta de perdón. Creo que este tema ya lo hemos hablado muchas veces, súper indispensable. De hecho, la pastora es su frase, yo creo, que tienes que perdonar y perdonar y perdonar. Pero es una verdad absoluta sobre el reino de los cielos. Dice la palabra, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. O sea, todos los días, a toda hora. Ayer Edson le pasaba algo curioso, y es que el carro de un vecino tenía que estacionarse y él tenía pues la camioneta del pastor, entonces tenía que moverla. Y el señor no se bajó de su carro, él nomás le empezó a pitar, ¡peh! Nosotros estábamos ensayando y nomás escuchaba, ¡peh! Y luego yo dije, ay, ¿qué le pasó a la bocina? Que como que está haciendo interferencia algo. Y lo dice Edson, no, se escucha afuera. Y luego seguimos tocando y se escucha otra vez, ¡peh! Y luego ya Edson sale. Y yo dije, ay, no le vaya a pasar nada, que escuche algo extraño, porque no habíamos pedido nada en Amazon ni nada. Entonces, pues ya sale y no se baja del carro el señor, solo le dice, no, pues que muevas la camioneta para estacionarme. Y total, pues ya Edson la mueve, no sabe manejar, y la mueve, pero total, se enojó por eso. Se enojó porque pues el señor grosero, con todo el respeto,
pues o sea, no se dignó a bajarse de la camioneta y pedirle un favor. Entonces Edson estaba, ay, este señor, y no sé qué, y luego Arlen le dice, perdónalo, y luego pues al final Edson sí se quedó un poquito con el resentimiento y ya después lo soltó. Pero eso significa 70 veces 7, porque todos los días alguien nos va a amargar la vida, sí o sí, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia también. Pero tenemos que perdonar y perdonar, porque así vamos a ser libres y el enemigo no va a tener autoridad sobre nosotros. Y el número 3, que también es igual de importante, dice no someterse a la autoridad. Número 3, no someterse a la autoridad. Y esto es cualquier tipo de autoridad, tanto espiritual como en nuestro trabajo, como nuestros padres, nuestros líderes, cualquier tipo de autoridad a la que no nos sometamos está trayendo a nosotros un espíritu de letargo. Y si no nos sometemos a la autoridad, hay un espíritu de rebeldía en nosotros. Lo podemos identificar cuando nos dan una instrucción y nosotros alegamos y decimos, no, no lo voy a hacer, o ¿por qué no mandas a mi hermano, como siempre dicen? O ¿por qué no lo hace esta persona que lo sabe hacer? Todos esos pensamientos significan que hay rebeldía en nuestro corazón y debemos trabajar en ella, porque yo sí lo hacía con mi mamá. Hace unos años siempre me mandaba a mí, no, y siempre cuando voy a su cuarto, yo quiero pues hablar con ella, y nomás llego a su cuarto y me dice, Alexia, tráeme esto, y yo, ay, no mamá, nomás vengo a que me mandes cosas. Y yo antes lo hacía de mala gana, o le decía, al rato lo hago, o que lo haga mi hermana. Y ahorita yo he tratado de practicar el ser servicial sin necesidad de que me diga 2 veces, o cuando me dice ir de inmediato y traérselo. Y eso lo aprendí con Edson. La verdad es que Edson es muy así con sus papás. Pero si no nos sometemos a la autoridad de nuestros padres o de nuestros líderes, eso puede hacer que venga un espíritu de letargo en nosotros. Y debemos trabajar en esa falta de sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque hablando de la autoridad espiritual, Dios la puso para corregir a la iglesia, para proteger a la iglesia y para guiar a la iglesia. Y si nosotros no aceptamos la corrección de nuestros pastores o nuestros líderes, esto va a hacer que caigamos en patrones de pecado, de apatía, sin darnos cuenta. Si no queremos escuchar el consejo del pastor que te dice, no te vayas por ese camino porque te vas a caer, y nosotros, no, sí lo voy a hacer, y te vas por ese camino, y luego vuelves al pastor y le dices, no, es que sí me caí. Y luego quieres culpar al pastor, pues es que tienes que someterte, tienes que obedecer, aunque te cueste, aunque a veces a mí me pasa, aunque a veces yo creo que lo que yo pienso es mejor, y definitivamente, y tengo que someterme, aunque no me guste lo que está diciendo mi líder espiritual, aunque no me guste la instrucción que está dando, y yo, pero es que esa no es la mejor. Y yo digo, bueno, aunque no me gusta, me voy a someter y voy a escuchar, aunque yo creía que era mejor. Y después, cuando te hayas sometido, vas a ver la bendición de Dios en la respuesta. Amén. Dice Romanos 13:2. Acompáñenme, por favor. Ya vamos a terminar. Romanos 13:2. Y vamos a leer todos juntos este versículo. Ahí va, 1, 2, 3. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A la torre. Si no habías leído alguna vez este versículo,
es el tiempo de que lo subrayes en tu Biblia y lo marques, porque dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, dice la palabra que ninguna autoridad fue puesta por sí misma, sino fue establecida por Dios. Cualquier autoridad, tus padres, tus líderes, el gobierno, fue establecido por Dios. Y si nos resistimos a esa autoridad, acarreamos condenación. Qué difícil, pero es lo que dice la palabra. Y cuando lo dice la palabra, significa que es verdad. Entonces, si nosotros estamos batallando con esa área, es tiempo de pedirle a Dios que nos ayude a someternos a todas las autoridades, a tu líder de jóvenes, a tu líder de alabanza, a tu líder al pastor, a cualquier autoridad que en este momento quizá te pueda estar causando un peso, escucharlo. Es momento de que nos sometamos a Dios. Amén. Y Dios quiere que vivamos una vida abundante, una vida piadosa, una vida en libertad. Solamente lo vamos a conseguir si no permitimos que el enemigo tome lugar en estas áreas de nuestra vida, y pidiéndole a su Espíritu que todos los días nos ayude, porque somos débiles. No podemos negar que somos carne, que nos equivocamos, que nos cansamos, que nos amargamos, que nos entristecemos, que nos enojamos, somos carne. Pero eso no da lugar a que nos dejemos llevar por nuestra carne. Debemos ser libres por medio de su Espíritu Santo. Y por último, acompáñenme a 2 de Pedro 1:8. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia. 2 de Pedro 1:8. Dice la palabra: si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, pongan atención, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible palabra. Esa en otra versión, no me acuerdo cómo dice en la Reina Valera. Pero dice la palabra, entonces no serán inútiles y no habrán conocido a Jesucristo en vano. Significa, con todo el respeto del Señor, que hay gente que es inútil. Y no lo digo para como condena, sino que viven como gente que es así. ¿Por qué? Porque parece que conocieron a Jesús en vano. Qué complicado, pero es verdad porque hay familias que viven como si nunca hubieran conocido a Cristo. Y Dios quiere que vivamos como si hubiéramos conocido a Cristo el día de ayer, como si hubiéramos conocido a Jesús y nos hubiera rescatado el día de ayer como nuestro primer amor, no el amor de hace unos años, sino el amor de hoy, que es Jesucristo, nuestro amado eterno. No seamos, amados, ociosos en la obra del Señor. No seamos personas sin frutos delante de Dios, porque Dios quiere que demos frutos al 100%. Queremos que nuestra vida cambie, que no sea la misma el día de hoy, que hoy te puedas ir con esta predicación y puedas querer hacer más por Dios, querer entregar tu vida a Dios, querer cambiar lo que hacías antes, esos pecados que te ataban y te controlaban. Dios ya no quiere que seas así. Dios quiere hacerte libre el día de hoy, quiere que cambies todos esos pecados de rebeldía, de apatía, de falta de sometimiento a Dios, todo aquello que no te permite avanzar en la obra del Señor. Quiere el Padre que hoy seas libre. Amén. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar porque
Yo mientras escribía esta predicación sabía que el Padre quería hacer libres el día de hoy a muchas personas, incluyéndome a mí. Y vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, a meditar en todo aquello que parece que nos está arrastrando hacia el pecado. Y vamos a orar y a pedirle al Señor que sea tomando todo el trono de nuestro corazón, solamente Él. Dice la palabra, mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y el día de hoy Él quiere hacernos libre de cualquier pecado o atadura que esté dentro de nosotros. Pero debemos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, gracias, amado, por cada uno de estos siervos fieles a ti que vinieron el día de hoy a servirte con todo lo que son, Señor. Queremos pedirte, Dios, que si acaso hay algo en nosotros que ha estado ofendiendo tu corazón, que nos ha mantenido atados, adormecidos, Señor, que no nos ha permitido avanzar en el propósito que tú tienes para nosotros, que el día de hoy, Señor, nos hagas libres en el nombre de Jesús. Ahí abre tu boca y empieza a hablar con el Señor. Señor, queremos que el día de hoy seamos libres. Libres, Señor, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y hoy lo declaramos sobre esta iglesia, Señor, que somos libres por medio de Jesucristo, que dejó su trono de gloria y vino y murió por nosotros, para que el día de hoy tú y yo podamos vivir en esa libertad. Que no estamos atados a la muerte ni a la condenación, sino que somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios son aquellos que son corregidos, que son disciplinados, porque si no somos disciplinados, entonces somos bastardos. Y todos aquí somos hijos de Dios, amén. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que cada una de las ataduras que haya dentro de ellos pueda ser libre por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú les ayudes en cada área que ellos identificaron, Dios, en la que el enemigo ha tomado lugar sobre ellos. Yo te pido, Dios, que cada día les ayudes a reconocer sus errores y a ser dependientes de ti, mi Dios. Que ellos puedan entender que tú tienes más para ellos, que este no es el final, que tú vas a usarlos para grandes cosas, pero ellos necesitan reconocer todas aquellas áreas en las que el enemigo ha permitido hacer cosas desagradables, Señor. Yo te pido, Dios, que cada día los fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo, les ayudes a ser constantes en la oración, en la intercesión y sobre todo, Dios, mantenernos velando para recibirte aquel día que tú vengas entre las nubes, Dios. Queremos pedirte, mi Dios, que tú nos quebrantes, que transformes nuestra vida, Señor, que menguemos para que tú crezcas, Dios.